Este año el conflicto de Siria ha cumplido su 10º aniversario. Olvidado por buena parte de los medios de comunicación y todavía sin un final a la vista, se alcanzó un punto muerto durante los años 2018 a 2020, nacido de la constante intervención de terceros países, ya que de otra forma este conflicto habría terminado hace tiempo. En la actualidad, las fuerzas pro gobierno tienen los medios y los hombres necesarios para poner punto final a la contienda, pero se encuentran atrapados en medio del juego geopolítico que mantienen países como Turquía, Qatar, Arabia Saudí, Israel, Estados Unidos, Rusia o Irán. No sigo porque realmente esta lista es kilométrica y parece que el conflicto sirio es de todo menos sirio. De la mal llamada oposición moderada no queda sino el lejano eco de la propaganda, habiendo sido reducidos a unos cuantos bastiones controlados por yihadistas, bandidos o mercenarios, sostenidos únicamente gracias a la ayuda directa de Turquía. De otra forma, seguramente hubiesen continuado en su espiral de descenso al barbarismo y se hubiesen aniquilado entre ellos mismos. La verdadera oposición moderada, es decir, los grupos que ahora se abrigan bajo las FDS, fueron utilizados como marionetas por los Estados Unidos, para luego ser abandonados a su suerte mientras eran apuñalados por la espalda por Turquía. En la actualidad se encuentran flotando a la deriva, casi a la espera del inevitable naufragio, ya que su administración apenas tiene recursos para sostenerse. Pocas opciones les quedan más que la de reconciliarse con Damasco, o eso o ser engullidos por Turquía. Realmente no creo que la oposición moderada tuviese alguna vez la más mínima posibilidad de derrocar a Bashar al-Assad, ya que los patronos que inyectaban dinero y armas en esta insurrección no querían ni mucho menos una sociedad democrática, tolerante o igualitaria. Preguntaos qué democracia pueden querer los sátrapas del Golfo Pérsico o los esbirros del régimen turco. Es evidente que, al no haber conseguido su objetivo de convertir a Siria en un nuevo Afganistán, están haciendo lo imposible por provocar el mayor daño antes de que esto termine. Turquía, por ejemplo, de forma velada y enfrente de nuestras narices, ha estado transformando el norte de Siria en una colonia. El primer paso antes de una anexión es provocar un cambio demográfico, ya sea trayéndose a colonos de Asia Central o adoctrinando a esos refugiados que tanto les gusta usar como peones. De continuar así, dentro de unos años, cuando quieran mover su frontera hacia el sur, nos dirán que simplemente recuperan tierras ancestrales de su pueblo, y hasta puede que nos sorprendan con un pomposo referéndum. Ya os imagináis qué opción van a votar unos señores que acaban de estrenar casa. Por otro lado, tenemos el no menos sangrante caso de Israel, que con bastante frecuencia bombardea Siria. Eso sí, como pertenece al selecto club de los que pueden atacar a sus vecinos impunemente, pues no pasa nada. Ni qué decir tiene que ojalá hubiesen tenido el mismo entusiasmo con los terroristas que durante años se instalaron al lado de su frontera, y a los que prefirieron ignorar porque el gobierno de Bashar al-Assad es uno de los últimos que todavía no han abandonado a la causa palestina. Por último, Estados Unidos es obvio que hace años que no tiene un plan para Siria, y simplemente está intentando bloquear la situación el máximo tiempo posible, seguramente para poder vender a la prensa una retirada más o menos honorable. Es ya típico de este país tener un excelente plan para tumbar regímenes que le son hostiles. Eso sí, no parecen tener la misma mente privilegiada para reconstruirlos. Me remito a casos como Afganistán, Irak o Libia, de los que seguro los historiadores hablarán todavía durante muchos años. Frente a esta amalgama de países y planes dispares, se ha instalado el peculiar dúo de Rusia e Irán. Tras haber inclinado la balanza a favor de Bashar al-Assad desde su entrada en el año 2015, Vladimir Putin maniobra ahora en un juego a tres bandas con Turquía y Estados Unidos. Con su presencia en el país ya asegurada, es obvio que el siguiente paso es que el resto se marchen. Sus colegas iraníes también tienen la vista puesta en establecer bases en Siria a largo plazo, tanto para acorralar a Israel como para consolidarse como uno de los líderes de la región. Como ya dije en pasadas ocasiones, el plan iraní es el de formar un eje que se extienda desde su país hasta el mar Mediterráneo. El problema es que en ese camino existen poblaciones muy heterogéneas, con ideologías también diversas, por lo que un gran proyecto político islamista chií cuenta con poco o ningún recorrido. Los intereses de Rusia e Irán están de cierta forma alineados, pero esto no significa una alianza cerrada,
ya que, por ejemplo, ambos tienen ciertos puntos de encuentro con Turquía, país al que tan pronto cortejan como combaten. Y es que Erdogan ha sabido colocarse un poco a medio camino entre todos y procura hacerse valer como peso fuerte en la balanza de poder entre Estados Unidos y Rusia. Asistimos en la actualidad a un absurdo intercambio de fuego en el que tan pronto Rusia ataca a los aliados de Turquía como Turquía ataca a los aliados de Estados Unidos, o los aliados de Turquía atacan a los aliados de Rusia, y así hasta el infinito en un todos contra todos de lo más lamentable. Así pues, vemos que Siria es el enésimo campo de batalla donde las potencias se enfrentan entre ellas, porque desde la Segunda Guerra Mundial algunos espabilados se dieron cuenta de que era mucho mejor destrozar otro país que el suyo propio. Hechas las introducciones, he de decir que la razón de ser de este vídeo es la de hacer un recorrido por el que a mi juicio es el año más decisivo de este conflicto. Haremos un brevísimo repaso por las operaciones más importantes, y veremos cómo poco a poco se va formando un mapa parecido al que tenemos en la actualidad. Los hechos están presentados de la forma más lineal posible, pero tened en cuenta que muchas operaciones se solapan con otras en el tiempo. Como punto de partida, y para dar algo de contexto, situaremos el inicio en los últimos compases de 2016. Entre finales de 2016 y principios de 2017 tuvo lugar una intensa carrera por controlar la mitad oriental de la provincia de Alepo. El ISIS había quemado sus últimas reservas de hombres y material, y ahora el resto de actores en la contienda se preparaban para capturar la mayor extensión de territorio posible de manos de los terroristas. Las fuerzas democráticas de Siria, lideradas por los kurdos, planeaban conectar la recientemente liberada Manbije con el cantón de Afrin, a través de la cabeza de puente de Tel Rifat, uniendo así con un corredor todas las zonas habitadas por kurdos. Anticipándose a este movimiento, Turquía decide sacar a una parte de sus mercenarios de la batalla de Alepo. Se ejecuta así la operación Escudo del Éufrates, cuyo objetivo era bloquear el avance de los kurdos, creando al mismo tiempo una zona a la que poder empujar a miles de refugiados. Los mercenarios yihadistas, apoyados por el ejército turco, atacan tanto al ISIS como a las FDS. Estos últimos se ven obligados a buscar una mejor posición defensiva detrás del río Sayur. Tras varios meses, la tropa turca alcanza la estratégica población de Al-Bab. El avance es un tanto lento, seguramente porque los mercenarios estaban más motivados en combatir a los kurdos que al ISIS. La decisión turca de retirar a combatientes de la batalla de Alepo acaba sellando el destino de la ciudad, pues llega en el momento más delicado. El ejército sirio había conseguido cercar a los insurgentes por el norte, y aunque estos habían abierto una nueva línea por el sur, se trataba de un corredor demasiado precario, estando a tiro de la artillería del ejército. Una posterior contraofensiva de los militares restablece el cerco, y en los últimos 2 meses del año se emprende un ataque total contra los grupos rodeados. Su defensa colapsa y se llega a un acuerdo para dejarles salir de la ciudad en dirección a Idlib. En los 3 meses que van desde diciembre de 2016 hasta febrero de 2017, el ISIS consigue los que serán sus últimos avances de cierta importancia, y por fortuna, de ahí en adelante encadenarán solamente un palo tras otro. En Deir ez-Zor consiguen partir por la mitad al bastión gubernamental, aislando el aeropuerto del resto de la ciudad. Al lado de la frontera con Israel arrebatan el control de varias localidades a otros grupos, y finalmente, para sorpresa mayúscula de todos, atacan en masa el centro del país. En la que sería su última ofensiva de gran calado, consiguen recapturar Palmira y asediar la base militar de Tillas. La clave que explica este repentino éxito es que el ISIS pudo retirar a combatientes de otros frentes, debido a una ventana de tiempo en la que la lucha perdió intensidad. Además, el ejército sirio no contaba en la zona con suficientes medios para repeler un ataque de estas proporciones. Solo unas semanas tarda el ejército sirio en reorganizar a sus fuerzas y emprender un contraataque. Para marzo, la ciudad y sus alrededores son liberados, y a partir de ahí el ejército emprende una serie de pequeñas operaciones en varias direcciones, que culminan con la exitosa liberación de importantes instalaciones petroleras y gasísticas. Obviamente, esto ayudará a paliar la crisis energética que padecía el país. Con Palmira ahora asegurada, nos desviamos un momento al sur para hablar de Damasco y de su periferia.
Desde finales de 2016 y hasta bien entrado el año 2017, llegaron a su conclusión buena parte de los asedios que llevaban años enquistados en los alrededores de la capital. Renovadas ofensivas del ejército, combinadas con la mediación de terceros países, propiciaron que los sitiados se fuesen dando por vencidos. A aquellos que quisieron dejar de combatir se les ofreció un pacto de reconciliación. A aquellos otros que se negaron a este último extremo, se les ofreció la posibilidad de ser transportados con sus familias a la provincia de Idlib. Tal vez la refriega más relevante de este periodo tuvo lugar en la zona de Wadi Barada, enclave donde se sitúan las fuentes de agua que abastecen a millones de personas en la capital. El envenenamiento de los manantiales con gasóleo precipitó una crisis que desembocó en la batalla final por esta zona. En poco más de un mes, el ataque a gran escala de las fuerzas pro-gobierno quebró la resistencia de los sitiados, los cuales rindieron sus posiciones y fueron evacuados. Gracias a estas operaciones, Bashar al-Assad consolidaba su control sobre la capital, al mismo tiempo que se acortaban de forma significativa las líneas de frente. Tras la victoria en Alepo, numerosas unidades del ejército sirio quedaron libres para ser enviadas a otros frentes. El continuado avance de los turcos hacia el sur suponía un grave problema para esta urbe, de modo que el ejército sirio se puso en marcha para bloquearlos. Los turcos y sus mercenarios capturaron a Al-Bab, pero el ejército sirio consiguió rodearla y les cerró la puerta en dirección sur, conectando con el territorio bajo control de las FDS. Los mercenarios se enzarzaron entonces en varias escaramuzas, tanto cerca de Al-Bab como en dirección a Manbille, aunque sin resultados concluyentes. La presión turca sobre Manbille propició un acuerdo entre Damasco y los kurdos. El ejército sirio entraría entonces a ocupar una franja de terreno frente a las fuerzas turcas. Sería este el primero de una serie de pactos similares. Los turcos vieron frustrados sus planes en la zona, tanto por la presión de Rusia como la de Estados Unidos, que no querían que las FDS cediesen el control de Manbille. A principios de marzo, el ejército sirio había alcanzado la ribera del Éufrates, y para finales de mes había recapturado la estratégica Deir Jafer de manos del ISIS. Con esto quedaba abierta la puerta hacia una potencial ofensiva contra Raqqa, pero se tendría que dar un alto a las operaciones para hacer frente a una incursión al norte de Hama. A finales de marzo, un conglomerado de grupos insurgentes capitaneado por la filial de Al-Qaeda en Siria logran coordinar una ofensiva al norte de Hama. En un primer embate, los yihadistas logran situarse a tan solo 5 kilómetros de la ciudad. Paralelamente, otros grupos inician una segunda ofensiva hacia el oeste, la cual queda rápidamente desbaratada por un intenso fuego de artillería. En el centro, tras una semana, la ofensiva pierde fuelle, encallando en torno a las localidades de Murada y Komjana. En un último esfuerzo, los yihadistas logran ponerse a tan solo 3 kilómetros de la ciudad, pero a esas alturas el ejército ya había recibido refuerzos, y comienzan una serie de contraataques para empujarlos al norte. A finales del mes de abril no solo se ha revertido la situación, sino que han penetrado todavía más en territorio enemigo. El fracaso insurgente es una vez más absoluto, y se reanudan las disputas entre los diferentes grupos, impidiendo esto coordinar nuevas grandes ofensivas. A finales de 2016, las FDS comenzaron los preparativos para la liberación de Raqqa. Se iniciaba así una larguísima operación que consistiría en varias fases. Lo primero sería la liberación de la zona inmediatamente al sur de Ain Issa. Luego limpiarían el campo occidental. Y finalmente harían lo propio con el campo oriental, alcanzando el río Éufrates y usándolo como línea de defensa natural. A estas alturas de la campaña, Raqqa estaba ya prácticamente aislada. Aunque seguían llegando yihadistas, los puentes y la mayoría de carreteras habían sido arrasados por los bombardeos. Solo se podía cruzar por las presas de Ba'ath y de Takba. En torno a esta última tendría lugar la primera prueba de fuego para las FDS. Debido a su importancia estratégica y a que su destrucción ocasionaría un desastre río abajo, se designó como un objetivo especialmente delicado. En marzo, unidades de las FDS, apoyadas por fuerzas especiales de los Estados Unidos, atravesaron el río en helicópteros, tomando posición en la retaguardia del enemigo. En las siguientes semanas conseguirían cercar y capturar la población de Takba, su base militar y la presa.
Esta victoria no solo asestaba un buen golpe al ISIS, que continuaba cediendo terreno lentamente, sino que complicaba un futuro avance del ejército sirio por esa zona. Para junio, las unidades de las FDS habían alcanzado las afueras de Raqqa, tomando también la presa de Ba'ath. La campaña se estaba tomando su tiempo y los contraataques suicidas habían sido numerosos, pero el objetivo final por fin estaba a tiro. En anticipo del asalto urbano, la coalición lanza numerosos bombardeos. Se calcula que a esas alturas había varios miles de combatientes esperando dentro de la ciudad. Las FDS se internan entonces en sus calles, trabándose en un combate lento, muy costoso, en el que casi no había una línea de frente y donde había que barrer casa por casa. Los daños humanos y materiales son cuantiosos. La muralla medieval es golpeada por los bombardeos para abrir brecha, ya que los terroristas se habían parapetado tras ella en el casco antiguo. Lo exasperante de la lucha y las tensiones entre árabes y kurdos incluso producen notorias deserciones en las filas de las FDS. Aun con todos estos problemas, poco a poco van estrechando el cerco. Desde 2016, Estados Unidos había creado en suelo sirio una instalación para el entrenamiento de combatientes. El objetivo de esta operación era desalojar al ISIS de sus escondites cerca de Jordania y conectar con otros grupos opositores que estaban asediados en el Calamún Oriental y en el campo de Damasco, abriendo la posibilidad a una eventual entrada en la capital. La ofensiva se desarrolla sin grandes contratiempos y se consigue expulsar al enemigo de amplias zonas en relativamente poco tiempo. En la mayoría de choques, los terroristas presentan poca o ninguna resistencia, prefiriendo marcharse a otros campos de batalla. No obstante, un inesperado suceso tiene lugar a principios del mes de abril. Un grupo de combatientes del ISIS, disfrazados con uniformes de los aliados de la coalición y llevando consigo armas occidentales, logra colarse dentro de la base de Al-Tanf y desatar el caos en esa instalación. Solamente la intervención de los comandos de Estados Unidos y el apoyo aéreo salvan el día. Tras esta refriega, varios grupos comienzan a avanzar en dirección a Deir ez-Zor, seguramente espoleados por las monarquías del Golfo Pérsico, que obviamente temían que los kurdos acabasen controlando también esa provincia. Más que una conquista, podemos calificarla como una incursión, pues es bastante debatible que lograsen siquiera algún control sólido sobre la zona. Una vez concluidas las operaciones en Hama, el ejército sirio reposiciona a sus efectivos para continuar empujando en dirección a Raqqa. En esta ocasión, el grueso de fuerzas pro-gobierno lo formaban milicianos palestinos, en combinación con unidades de élite del ejército. El primer objetivo es la base militar de Jirá. Una vez asegurada, continúan en dirección sur hasta rodear la localidad de Mascaná, que era el último centro de mando del ISIS en esa zona. Neutralizada esa posición, se reanuda el avance, limpiando las llanuras de los últimos elementos hostiles hasta hacer contacto con las FDS, que venían avanzando desde Takba. Al-Tanf representaba para el gobierno de Siria, y más concretamente para su capital, una seria amenaza. Se trataba de un coladero por el que seguirían entrando armas y combatientes en dirección a Damasco, prolongando la agónica lucha en esos bastiones y desgastando al ejército en un tira y afloja que no parecía tener fin. Además, Rusia había acusado a Al-Tanf de ser un centro donde se entrenaba a desertores del ISIS, o dicho de otra forma, donde se cambiaba el uniforme a mercenarios que peleaban por quien pagase mejor. Inicialmente, el ejército sirio y sus aliados preparan una operación con vistas a recapturar Al-Tanf, el cruce fronterizo con Jordania y la totalidad de la carretera entre Damasco y Bagdad, para así conectar con sus aliados que peleaban contra el ISIS en Irak. No obstante, durante su desarrollo, la operación crece en cuanto a objetivos, y se decide emprender múltiples ataques tanto contra la oposición como contra el ISIS, despejando así la carretera que une Palmira con Damasco. Las fuerzas pro-gobierno avanzan de forma decisiva hacia Al-Tanf, y cuando se encuentran a unos pocos kilómetros, su vanguardia es golpeada por varios ataques aéreos de Estados Unidos. Ese país se justifica en que había advertido en varias ocasiones a la avanzadilla para que detuviese su marcha, y que simplemente estaba protegiendo a sus tropas en suelo sirio. Al verse privados del objetivo principal, el ejército sirio y sus aliados emprenden un gigantesco movimiento envolvente con el que aíslan a la base, alcanzando la frontera con Irak por primera vez en 2 años.
Este empuje coincide con el de los iraquíes y se restablece la frontera entre ambos países. El grueso de las operaciones termina con un rotundo éxito para el gobierno. Acababan de frustrar los planes de Estados Unidos en Al-Tanf, dejando a este enclave prácticamente inservible. Además, se fortalece el cerco sobre los bastiones opositores en Damasco, lo que a la postre los acabará condenando a la rendición. Un alto el fuego temporal permite que las fuerzas pro gobierno redesplieguen a sus hombres al norte de Palmira, en anticipo de lo que será la batalla por el centro del país. Con Takba en manos de las FDS, las opciones del ejército sirio pasaban por dar un rodeo y continuar progresando al sur de Raqqa, una vez que había quedado claro que la batalla por esa zona era cosa de los kurdos y sus aliados. La resistencia del ISIS es baja, seguramente debido a que concentraban sus fuerzas en la defensa de su capital. Al acercarse al ejército a la localidad de Resafa, uno de sus aviones es derribado por los Estados Unidos, acusándolos de haber atacado a las FDS. En ese momento se produce una pequeña escaramuza entre el ejército y las FDS, al avanzar los primeros para rescatar al piloto que se había eyectado. Asegurada Resafa, el ejército avanza por la carretera desde Izrilla, conectando con las fuerzas al sur de Raqqa. Una vez despejada de minas la carretera, el ejército tarda solamente 4 días en barrer la bolsa que se había formado al oeste. Los restos del ISIS se retiran sin combatir para evitar el cerco, y con ello la provincia de Alepo queda totalmente liberada de ese grupo. Al término del mes de junio, las FDS habían conseguido cercar completamente Raqqa y con mucho esfuerzo van alejando al enemigo del río. Privados de la lucha por Raqqa, el ejército sirio y sus aliados preparan ambiciosos planes para el verano. Los líderes del ISIS habían trasladado su centro de mando a la localidad de Mayadin, en la provincia de Deir ez-Zor, que ahora actuaba de facto como capital del grupo. Conscientes de que iban a perder Raqqa más pronto que tarde, habían trasladado buena parte de sus esfuerzos hacia el este, y desde el mes de mayo habían estado lanzando brutales embestidas contra los defensores que resistían en Deir ez-Zor. Era necesario llevar a cabo una acción rápida y decisiva. El objetivo principal de las operaciones era el de fulminar la capacidad de movimiento del ISIS, recuperar el control sobre numerosas instalaciones petroleras y gasísticas, sacar a los terroristas de sus bastiones de Hama y Homs, donde llevaban años enquistados, y en última instancia romper el asedio a Deir ez-Zor. Como antesala a la operación terrestre, las fuerzas aéreas de Rusia incrementan su actividad en la zona de forma exponencial. Durante el mes de julio, los esfuerzos ofensivos se concentran en 2 frentes, uno al sur de Resafa y en dirección al río Éufrates, y otro desde Palmira en dirección a Al-Sughna. Para principios de agosto, los militares habrán asegurado esa localidad, haciéndose con el control de un imprescindible cruce de caminos. Durante ese mes, las fuerzas pro gobierno presionan desde múltiples direcciones, y la defensa del enemigo colapsa en gran parte del frente, siendo cercados en varios lugares. A finales de mes, el ISIS lanza un potente contraataque a orillas del río Éufrates, logrando empujar a los militares varias decenas de kilómetros hacia el oeste. No obstante, este contratiempo no quiebra la determinación de los militares, que continúan avanzando en dirección a Deir ez-Zor, rompiendo el asedio el 5 de septiembre. En esos días, las FDS comienzan a avanzar también hacia el sur. En la parte occidental del teatro de operaciones, los militares continúan combatiendo al ISIS, que como de costumbre presenta una feroz resistencia en esa región. Esta vez, no obstante, las cosas serán diferentes, y los soldados consiguen asegurar la localidad de Uqeiribat, que actuaba como centro de mando para los terroristas. Están atrapados en una bolsa que cada vez es más pequeña, pero todavía no se ha terminado con ellos. Volviendo la vista una vez más hacia el este, el siguiente paso en Deir ez-Zor era cruzar a la otra orilla del río, dejando al ISIS atrapado dentro de la ciudad y en las islas que pueblan el curso fluvial. En subsiguientes ofensivas se neutraliza también a los grupos que habían quedado aislados al oeste de la urbe. Mientras todo esto sucede, se continúa peleando por Raqqa. Para mediados de agosto, las FDS habían liberado algo más de la mitad de la ciudad, y para principios de septiembre 2/3 de la misma. No obstante, a estas alturas el cansancio empezaba a hacer mella, y las FDS se estaban hartando de sufrir bajas para tan poca ganancia. En este contexto se llegó al punto de derribar bloques enteros de edificios por un puñado de enemigos, con tal de no perder a más hombres en el cuerpo a cuerpo. Por otro lado, el enemigo también se empezaba a desmoralizar.
Privados de agua y de comida y con sus familias totalmente expuestas, comenzaban a considerar una rendición. Son los terroristas extranjeros los que mantienen la batalla en marcha. Comenzado ya el otoño, el ejército y las FDS se encaminan hacia la frontera con Irak, cada uno por su lado del río, respetándose pero mirándose de reojo. Las FDS consiguen así unas buenas instalaciones petroleras, y de momento garantizan su supervivencia económica. El 14 de octubre el ejército sirio asegura Mayadín, el día 20 las FDS declaran terminada la batalla de Raqqa, y el 22 de noviembre los militares limpian las últimas posiciones alrededor de Deir ez-Zor. La victoria en Raqqa llega con cierta polémica. Las FDS llegan a un acuerdo con el ISIS para que evacúen la ciudad. En principio, este acuerdo solo incluía a miembros sirios y a sus familias, teniendo que salir además desarmados. No obstante, la realidad fue muy diferente. No solo salieron numerosos terroristas extranjeros, sino que lo hicieron armados hasta los dientes. Según relatos de los propios transportistas, cargaron en los camiones todas las armas y municiones que pudieron, al punto de casi reventar a los vehículos. El convoy, del que se dice que tenía varios kilómetros de longitud y transportaba a 4.000 personas, atravesó el territorio de las FDS hasta la frontera con Irak, bajo el vuelo de drones y aeronaves de Estados Unidos. Al llegar a su destino se dice que se dispersaron. Algunos continuaron combatiendo en Siria, pero otros escaparon camuflados hacia Turquía, y de allí seguramente a sus casas en Europa, Asia o América. Dejando atrás estos eventos, la recta final del año todavía nos guardaba una última sorpresa, en lo que a mi juicio fue una de las jugadas más inesperadas de todo el conflicto. En vez de lanzar un asalto frontal y enzarzarse en una carnicería con los elementos del ISIS que permanecían cercados en Hama, las fuerzas progobierno dejan abierta una puerta en sus líneas y permiten que los restantes militantes crucen con sus familias en dirección a Idlib. Esto provoca inmediatamente un estallido caótico, pues una vez que han cruzado la carretera, los combatientes del ISIS comienzan a atacar y a ganar terreno a los grupos afiliados a Al-Qaeda que controlaban esa zona, que pillados totalmente por sorpresa, retroceden ante este primer embate. Terrorista empieza a combatir contra terrorista, y en medio de esta marabunta el ejército sirio se une a la refriega, sacando rédito del caos que ellos mismos habían iniciado. Recapitulando, 2017 termina con las FDS controlando el noreste del país, quedando el río Éufrates como principal línea de separación con las fuerzas progobierno. El ejército sirio y sus aliados habían conseguido el control del centro del país, de la importantísima urbe de Deir ez-Zor y a finales de año del paso fronterizo de Abu Kamal. Y no solo eso, también habían continuado empujando y acorralando a los grupos aliados de Estados Unidos en Al-Tanf, y habían capturado las últimas posiciones insurgentes en las montañas de la frontera con Líbano, donde tenían un refugio, entre otros, grupos vinculados con ISIS o con Al-Qaeda. Sus progresos en Hama y en Beijing, al sur de Damasco, nos daban una pista de hacia dónde irían las operaciones el próximo año. Lamentablemente, no todo eran buenas noticias. Muchos terroristas, incluidos buena parte de sus líderes, habían escapado a la persecución del gobierno y de las FDS, y ahora anidaban en Idlib y en los desiertos centrales. En esa zona parece que varios comandos del ISIS lograron reagruparse, capturando durante un breve lapso de tiempo la población de Qaryataim. Las batallas que siguieron para desalojarlos se volvieron a cobrar numerosas vidas. En definitiva, la búsqueda y destrucción de los elementos del ISIS que habían sido dispersados en estas campañas se antojaba como una tarea como mínimo para el medio plazo. Si bien se habían hecho grandes progresos, la lucha contra el terror todavía no había acabado. Es por eso que las palabras de Rusia a finales de año congratulándose por la victoria fueron bastante prematuras.